Nunca olvidaré la noche en que mi vida cambió para siempre. La noche en que acepté una misión que parecía simple: seducir a un hombre, robar sus secretos, destruir su imperio desde adentro. Me prometieron una fortuna, una nueva identidad, libertad. Lo que no me dijeron es que él ya sabía quién era yo desde el momento en que entré por esa puerta. Y lo que jamás imaginé es que el juego de seducción que empezamos terminaría destruyéndonos a ambos de la manera más deliciosa y peligrosa posible. Me llamo Valentina Cortés, tengo 29 años y hasta hace 6 meses trabajaba como asesora de imagen para ejecutivos de alto nivel. Mi especialidad era transformar hombres poderosos en versiones aún más irresistibles de sí mismos. El corte de cabello correcto, el traje perfecto, la sonrisa que abre puertas y cierra negocios. Era buena en lo que hacía, muy buena, tanto que eventualmente llamé la atención de personas que operaban en las sombras de la ciudad, donde el dinero no tiene olor y la moral es negociable. Fue en una tarde de octubre cuando recibí la llamada. Un número privado, una voz masculina, profunda, con un acento que no pude identificar. Señorita Cortés, dijo, tengo una propuesta que podría interesarle, una que requiere de su particular conjunto de habilidades. Normalmente hubiera colgado, pero había algo en esa voz, una certeza tranquila que me hizo escuchar. $500,000, dijo, por 3 meses de trabajo, discreción absoluta. ¿Le interesa? $500,000. Era más dinero del que había ganado en 5 años, suficiente para pagar las deudas de mi madre, suficiente para desaparecer si quería, suficiente para comprar la libertad que siempre había soñado. Acepté reunirme con él. El lugar era un restaurante privado en el piso más alto de un edificio que no aparecía en los mapas turísticos. Cuando llegué, un hombre mayor me esperaba en una mesa junto a la ventana. Tenía unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes. Sus ojos eran grises, fríos, calculadores. Señorita Cortés, dijo, señalando la silla frente a él, gracias por venir. Soy Augusto Sandoval. El nombre me resultó familiar. Augusto Sandoval era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Construcción, bienes raíces, inversiones. Se rumoreaba que también tenía conexiones con negocios menos legítimos, pero nada que pudiera probarse. Voy a ser directo, dijo Augusto, deslizando una fotografía sobre la mesa. Necesito que se acerque a este hombre, que gane su confianza, que descubra todo lo que pueda sobre sus operaciones financieras, sus contactos, sus debilidades. Tomé la fotografía. El hombre en la imagen tenía alrededor de 35 años, cabello oscuro, ojos aún más oscuros, mandíbula marcada. Era atractivo de esa manera peligrosa que hace que las mujeres inteligentes tomen decisiones estúpidas. Había algo en su mirada, incluso en una fotografía, que era magnético. Su nombre es Damián Ortega, continuó Augusto. Es mi competidor más directo. Ha estado robándome contratos, sobornando a mis socios, destruyendo sistemáticamente mi reputación en la industria. Necesito información que pueda usar en su contra. Y usted, querida Valentina, va a conseguírmela. ¿Por qué yo?, pregunté, sin apartar los ojos de la fotografía. Porque es hermosa, inteligente y tiene el tipo de elegancia que un hombre como Damián encontraría irresistible. Porque sabe moverse en círculos de poder sin parecer una amenaza. Y porque, hizo una pausa, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, necesito a alguien que no tenga conexiones con mi organización. Alguien completamente limpia. Alguien descartable si las cosas salen mal. Sus palabras deberían haberme hecho salir corriendo. En cambio, sentí una extraña emoción recorriendo mi columna. Era peligroso, era inmoral y, sin embargo, $500,000. ¿Qué tan lejos necesito llegar?, pregunté, manteniendo mi voz profesional. Augusto se inclinó hacia adelante. Tan lejos como sea necesario. Seducción, si hace falta. Hacerse su amante, su confidente. Lo que funcione. Solo necesito resultados.
Me dio 3 días para decidir, 3 días en los que no pude pensar en otra cosa, 3 días en los que esa fotografía de Damián Ortega estuvo sobre mi mesa de noche, mirándome con esos ojos oscuros que parecían ver a través del papel. Al tercer día, llamé a Augusto. Acepto, dije, pero con una condición. Cuando termine, no vuelvo a saber de usted. Nunca. Él se rió, un sonido seco, como hojas muertas. Trato hecho. Me dieron 1 mes para prepararme. Me proporcionaron un nuevo guardarropa, vestidos que costaban más que mi renta, zapatos de diseñador, joyas discretas pero caras. Me crearon una identidad, Valentina Reyes, consultora independiente de arte contemporáneo, recién llegada de Barcelona. Me dieron un apartamento elegante en el distrito financiero, cerca de donde Damián tenía su oficina. Y me dieron un archivo con todo lo que necesitaba saber sobre él. Damián Ortega, 36 años, huérfano desde los 14. Se crió en las calles, construyó su primer negocio a los 20 con dinero que nadie sabía de dónde había salido. Ahora controlaba una red de inversiones que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología. Era conocido por su inteligencia brutal, su falta de piedad en los negocios y su vida personal casi inexistente. No tenía familia conocida, no mantenía relaciones largas, asistía a eventos sociales solo cuando era absolutamente necesario. Era, en resumen, un fantasma que dejaba devastación financiera a su paso. El plan era simple: encontrarme con él en la inauguración de una galería de arte donde sabíamos que estaría, iniciar una conversación, despertar su interés y a partir de ahí dejar que la naturaleza siguiera su curso. Practiqué mi papel durante semanas, memoricé detalles sobre arte contemporáneo que nunca me habían interesado, perfeccioné mi acento español. Me convertí en Valentina Reyes hasta que casi olvidé quién era Valentina Cortés. La noche de la inauguración llegué tarde a propósito. El salón ya estaba lleno de personas con copas de champán, discutiendo sobre obras de arte que probablemente no entendían, pero pretendían adorar. Llevaba un vestido negro que se ajustaba en todos los lugares correctos, con un escote que sugería sin mostrar. Mis tacones resonaban sobre el mármol mientras caminaba, consciente de las miradas que me seguían. Y entonces lo vi. Damián Ortega estaba solo en una esquina, observando una pintura abstracta con una copa en la mano. Era más alto de lo que parecía en las fotografías, con hombros anchos bajo un traje oscuro que le quedaba como si hubiera sido cosido sobre su cuerpo. Pero fue su presencia lo que me golpeó. Llenaba el espacio a su alrededor, creaba una especie de campo gravitacional que hacía que todos los demás parecieran menos importantes. Me acerqué lentamente, fingiendo estar absorta en las pinturas cercanas. Cuando estuve lo suficientemente cerca, dije en voz alta, como si hablara conmigo misma: «¡Qué interesante! Mondrian encontrándose con Rothko en una pesadilla surrealista». Escuché una risa baja, profunda. «Esa es la descripción más precisa que he escuchado en toda la noche», dijo Damián, volviéndose hacia mí. Sus ojos me recorrieron no con la mirada lasciva que había aprendido a reconocer en otros hombres, sino con algo más peligroso: curiosidad inteligente. «¿Eres crítica de arte?», preguntó. «Consultora», respondí, extendiendo mi mano. «Valentina Reyes». Cuando sus dedos tocaron los míos, sentí algo que no estaba en el plan: electricidad, real, innegable, imposible de fingir. «Damián Ortega», dijo, sosteniendo mi mano un segundo más de lo necesario. «Aunque supongo que ya lo sabías». Mi corazón se detuvo. «¿Perdón?» «Todos en esta sala saben quién soy», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es parte del precio de tener éxito en esta ciudad. La privacidad se convierte en un lujo que ya no puedes permitirte». Me relajé ligeramente. No era una acusación, solo una observación. «Entonces supongo que también sabes que soy nueva en la ciudad», dije. «Barcelona, si mi fuente es correcta». Mi sangre se heló. ¿Había investigado sobre mí? «¿Tienes fuentes sobre todas las mujeres que conoces en galerías de arte?» Su sonrisa se amplió y esta vez llegó a sus ojos, convirtiéndolos en algo casi cálido.
Solo sobre las que llegan tarde a propósito, usan vestidos diseñados para distraer y fingen interés en arte que claramente encuentran pretencioso. Estaba jugando conmigo, sabía que estaba jugando, y aún así no podía evitar sentirme excitada por el desafío. ¡Qué observador!, dije, tomando una copa de champán de una bandeja que pasaba. Aunque podrías estar equivocado en todos esos puntos. Podría, concedió, pero no lo estoy. Nos miramos durante un momento que se extendió demasiado, cargado con una tensión que podía sentirse en el aire entre nosotros. ¿Tienes planes para cenar?, preguntó finalmente. Conozco un lugar que no aparece en las guías turísticas. Debería haber dicho que sí inmediatamente. Era exactamente lo que necesitaba: acceso, proximidad, oportunidad. Pero algo en la forma en que me miraba me hizo vacilar. Era como si pudiera ver a través de mi disfraz, como si supiera exactamente qué estaba haciendo y estuviera invitándome a continuar de todos modos. ¿Siempre invitas a extrañas a cenar?, pregunté. Solo a las que mienten tan bien como respiran. Esta vez fui yo quien se quedó sin aliento, pero él ya se estaba alejando, dejando una tarjeta de visita en mi mano. El restaurante se llama Noir, 9 de la noche, mañana. Si decides venir, pregunta por mi mesa. Si no, se encogió de hombros. Entonces sabré que fui demasiado directo. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Solo a las que mienten tan bien como respiran. ¿Sabía algo? ¿Era posible que Augusto me hubiera traicionado? ¿Que esto fuera una trampa? ¿O tal vez era solo su manera de coquetear, una prueba para ver si yo era lo suficientemente interesante como para jugar en su nivel? A la mañana siguiente llamé a mi contacto con Augusto. Conocía el objetivo, dije, pero creo que sospecha algo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Te amenazó? No, pero dijo cosas como si supiera que no soy quien digo ser. Damián Ortega es paranoico por naturaleza, respondió mi contacto. Investiga a todos los que conoce. Probablemente solo encontró tu fachada de Barcelona y está probando para ver si te pones nerviosa. Mantén el curso. Si realmente supiera algo, ya no estarías libre. Esa lógica tenía sentido, y sin embargo, cuando me preparé para la cena esa noche, sentía como si me estuviera preparando para la batalla. Elegí un vestido rojo oscuro, del color del vino derramado, con una espalda abierta que revelaba la curva de mi columna. Me recogí el cabello en un moño suelto que dejaba algunos mechones enmarcando mi rostro. En el espejo vi a una mujer que era simultáneamente yo y completamente otra persona. Valentina Reyes, consultora de arte, mujer de misterio. Noir resultó ser exactamente el tipo de lugar que esperaba: iluminación tenue, mesas separadas por cortinas de terciopelo, un pianista tocando algo melancólico en una esquina. El tipo de lugar donde se discuten secretos y se sellan acuerdos que nunca verán la luz del día. Cuando di el nombre de Damián, me llevaron a una mesa privada en el fondo, separada del resto del restaurante por cortinas semitransparentes. Él ya estaba ahí, con una botella de vino abierta y esa misma expresión de diversión controlada. «Viniste», dijo, poniéndose de pie. «No estaba seguro de que lo harías». «Soy curiosa por naturaleza», respondí, dejando que me ayudara con mi silla. «Y odio dejar preguntas sin respuesta». «¿Qué preguntas?». Se sirvió vino en ambas copas. «Como por qué un hombre exitoso como tú pasa su tiempo en inauguraciones de arte que claramente no le interesan». Damián se rió, un sonido genuino que me tomó por sorpresa. «¿Tuche?». La respuesta honesta es conexiones. En esta ciudad, el poder no está en las oficinas. Está en los espacios entre ellas. En las galerías, en los restaurantes caros, en los lugares donde la gente baja la guardia porque está pretendiendo ser culta. «Cínico», observé. «Realista», corrigió. «He aprendido que la honestidad brutal es más efectiva que la cortesía falsa. La mayoría de las personas no saben qué hacer con la verdad». «¿Y funciona tu enfoque brutal?». Sus ojos se oscurecieron, convirtiéndose en pozos profundos que me invitaban a ahogarme. «Depende de lo que quieras. Para los negocios, es perfecto. Para todo lo demás...». Hizo una pausa. «Todavía estoy descubriendo».
La cena fue un baile cuidadoso de avances y retiradas. Cada pregunta que yo hacía, él la devolvía con otra. Cada detalle que yo revelaba sobre mi falsa vida en Barcelona, él lo examinaba con esa inteligencia afilada que me hacía querer ser más cuidadosa y más temeraria al mismo tiempo. Hablamos de arte, de negocios, de la naturaleza performativa de la vida en la alta sociedad. Y bajo todas esas palabras había otra conversación sucediendo, una de miradas sostenidas demasiado tiempo, de sonrisas que prometían cosas peligrosas, de la forma en que sus dedos rozaban los míos cuando alcanzaba la botella de vino. ¿Por qué realmente viniste a esta ciudad, Valentina? Preguntó finalmente cuando estábamos en el postre. Ya te lo dije, trabajo. No, dijo, inclinándose hacia adelante. Esa es la historia. Quiero saber la verdad. ¿Qué estás buscando aquí? Era una trampa, tenía que serlo. Pero su voz era tan suave, sus ojos tan intensos, que por un momento horrible quise decirle la verdad. Quise confesarle todo, quién me había enviado, qué se suponía que debía ser, cómo cada palabra que salía de mi boca era una mentira cuidadosamente construida. En cambio, sostuve su mirada y dije, lo mismo que todos en esta ciudad, una oportunidad, una nueva vida, una escapatoria de quien solía ser. Por primera vez en la noche, vi algo real cruzar su rostro, reconocimiento. Eso, dijo suavemente, es lo más honesto que has dicho en toda la noche. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Y tú, Damián, qué estás buscando? Esa es una pregunta peligrosa, Valentina. Me gustan las cosas peligrosas. Su sonrisa fue lenta, depredadora. Eso, dijo, haciéndose eco de mis palabras, es lo más honesto que has dicho en toda la noche. Cuando terminamos la cena, insistió en llevarme a casa. Su coche era discreto pero claramente caro, el tipo de vehículo que no necesita gritar su precio. El viaje fue silencioso, pero era un silencio cargado, lleno de todas las cosas que no estábamos diciendo. Cuando llegamos a mi edificio, se bajó y me abrió la puerta. En la acera, bajo la luz tenue de las farolas, nos quedamos parados, demasiado cerca, sin tocarnos. ¿Volveré a verte?, preguntó. ¿Quieres? Más de lo que probablemente debería. Esa honestidad brutal otra vez me desarmaba de maneras que no había anticipado. Entonces sí, dije, volverás a verme. Se inclinó y por un momento terrible y maravilloso pensé que iba a besarme. En cambio, sus labios rozaron mi oído mientras susurró. Buenas noches, Valentina, que tengas dulces sueños, con todas tus mentiras. Y entonces se fue, dejándome en la acera, temblando, sin saber si era por deseo o por miedo. Cuando llegué a mi apartamento, encontré un paquete esperándome. Dentro había un libro de arte contemporáneo y una nota escrita a mano. Para tu educación continua, aunque sospecho que ya sabes más de lo que pretendes. También había algo más, una fotografía. Era de mí, tomada esa noche en la galería, antes de que nos conociéramos. Alguien me había estado siguiendo. Alguien había estado documentando mis movimientos, y Damián quería que yo supiera que él sabía. Mi teléfono sonó, número privado. ¿Lo viste? La voz de Damián era suave, casi divertida. ¿Por qué? Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Porque quiero que sepas en qué te estás metiendo. Quiero que sepas que no soy el tipo de hombre que se deja engañar fácilmente. Y quiero que decidas, con total conciencia, si vas a continuar con este juego. ¿Qué juego? El juego donde pretendes ser alguien que no eres, donde intentas acercarte a mí por razones que no tienen nada que ver con atracción y todo que ver con, digamos, intereses de terceros. Mi boca se secó. Por supuesto que no, dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Pero aquí está lo interesante, Valentina, o como sea que realmente te llames, no me importa. ¿Qué? No me importa quién te envió, no me importa qué se supone que debes descubrir sobre mí, porque voy a darte una opción que probablemente no esperabas. Puedes continuar con tu misión, intentar seducirme, robar mis secretos, reportar a tu jefe, o, hizo una pausa que me hizo contener el aliento, puedes decidir jugar un juego diferente. Uno donde ambos sabemos exactamente qué está pasando, donde yo te doy la información que necesitas, y tú, bueno, tú decides cuánto de esa información quieres compartir con quien te contrató. ¿Por qué harías eso? Mi voz era apenas un susurro. Porque me aburro fácilmente, porque la honestidad brutal que practiqué toda mi vida me dejó solo, y porque,
Su voz se volvió más profunda, más oscura, porque la forma en que me miraste esta noche no fue completamente actuación, y quiero explorar esa parte, la parte real. ¿Estás loco?, dije, pero mi corazón latía con algo que no era miedo. Probablemente, concedió, pero también estoy solo, y tú también lo estás, puedo verlo. Así que aquí está mi propuesta. Nos saltamos toda la parte donde finges seducirme y yo finjo caer en tu trampa. Vamos directamente a la parte donde ambos obtenemos lo que realmente queremos. ¿Y qué es lo que realmente quiero? Libertad, dijo simplemente, de quien sea que te contrató, del papel que estás interpretando, de la vida que te trajo aquí. Y yo puedo dártela, si confías en mí. Debería haber colgado. Debería haber llamado a Augusto inmediatamente. Debería haber corrido tan lejos como pudiera de este hombre que había visto a través de mí como si fuera cristal. En cambio, dije, ¿cuándo nos vemos? Su risa fue baja, triunfante. Mañana, mi oficina, mediodía. Y Valentina, ven preparada para la verdad. Toda ella. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome en mi apartamento alquilado, rodeada de mentiras cuidadosamente construidas, preguntándome qué acababa de hacer. Esa noche soñé con ojos oscuros y sonrisas peligrosas. Soñé con un hombre que sabía todos mis secretos y no le importaba. Y cuando desperté, supe que había cruzado una línea de la que no podría volver. La oficina de Damián estaba en un edificio de cristal y acero que reflejaba el cielo de formas imposibles. Su asistente me llevó directamente a la última planta, donde las paredes eran de vidrio del suelo al techo y la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. Damián estaba de pie frente a las ventanas, con las manos en los bolsillos, observando algo que yo no podía ver. «Hermosa, ¿verdad?», dijo sin volverse. «La ciudad desde aquí arriba. Parece tan manejable, como si pudieras controlarla con solo mover las piezas correctas. ¿Es así como la ves? ¿Como un juego?». Ahora se volvió, y la intensidad en sus ojos me hizo dar un paso atrás. Todo es un juego, Valentina. Negocios, política, relaciones. La única pregunta es, ¿conoces las reglas? Se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. Esta es toda la información que necesitas sobre mis operaciones, contratos, contactos, movimientos financieros. Todo. Puedes dársela a Augusto Sandoval y cobrar tus $500,000. Mi rostro debió mostrar mi shock porque sonrió. ¿Creías que no sabía quién te contrató? Valentina, por favor. Sandoval es predecible. Ha intentado infiltrarse en mi organización 3 veces este año, solo que las otras veces usó hombres. Tú eres su apuesta más inteligente hasta ahora. Entonces, ¿por qué no me echaste desde el principio? Porque eres diferente, dijo, caminando hacia mí lentamente como un depredador acercándose a su presa. Las otras personas que envió eran transparentes, desesperadas. Tú, en cambio, casi me convenciste. Casi creí que Valentina Reyes de Barcelona era real. Se detuvo justo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Así que aquí está mi contraoferta. Toma esa carpeta, dásela a Sandoval, cobra tu dinero. Pero antes de hacer eso, dame 3 días. 3 días donde me muestres quién eres realmente, donde dejamos de fingir. Donde exploramos esto, hizo un gesto entre nosotros, sea lo que sea. ¿Y si digo que no? Entonces te vas con la carpeta, te conviertes en $500,000 más rica y pasas el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente como para quedarte. Sus palabras eran un desafío, una provocación, y yo nunca había sido buena ignorando provocaciones. 3 días, dije. 3 días, confirmó. Y después de eso, decides qué historia quieres que sea tu vida. Lo que sucedió en esos 3 días cambió todo lo que pensé que sabía sobre mí misma. Damián no me llevó a cenas elegantes ni a eventos sociales. En cambio, me mostró la ciudad desde ángulos que nunca había visto. Me llevó a los lugares donde había crecido, las calles donde había sobrevivido cuando no tenía nada. Me contó historias que nunca le había contado a nadie. Cómo había construido su imperio sobre las ruinas de su infancia, cómo cada contrato que ganaba era una forma de probarle al niño huérfano que había sido que ahora era invencible. Y en esas conversaciones, en los silencios entre palabras, algo cambió. La atracción que había fingido se volvió real, peligrosamente real.
El tercer día me llegó a su penthouse. No era lo que esperaba. En lugar de lujo ostentoso, era minimalista, casi espartano. No me gusta acumular cosas, explicó. Cuando no tienes nada, aprendes que las posesiones son vulnerabilidades. Cada cosa que amas es algo que pueden quitarte. Esa es una forma solitaria de vivir, dije. Es la única forma en que sé vivir, respondió. Nos quedamos en su balcón, observando el atardecer pintar la ciudad de naranjas y rojos. El tiempo se acabó, dijo finalmente. 3 días. Ahora tienes que decidir. ¿Decidir qué exactamente? Si vas a traicionarme o si vas a confiar en mí. ¿Y si te dijo que quiero hacer ambas cosas? Me miró con una intensidad que me hizo arder. Entonces tendríamos un problema, porque yo no comparto Valentina. Si decides quedarte, si decides que esto, señaló el espacio entre nosotros, es real, entonces estás conmigo, completamente, sin secretos, sin lealtades divididas. Era una locura. Lo conocía desde menos de una semana. No sabía realmente quién era más allá de las historias que me había contado. Y sin embargo, ¿y qué pasa con Sandoval? Lo manejo yo, pero necesito que confíes en mí. No confío en nadie. Yo tampoco, dijo, tomando mi rostro entre sus manos. Por eso esto es aterrador, y por eso podría funcionar. Cuando me besó fue como si todo lo demás desapareciera. No había misión, no había mentiras, no había Augusto Sandoval esperando información. Solo había la sensación de sus labios contra los míos, sus manos en mi cintura, el sonido de mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Fue un beso que prometía cosas peligrosas y maravillosas, un beso que sellaba un pacto que no había sido hablado, pero ambos entendíamos. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Entonces decidiste, dijo, no era una pregunta. Decidí, confirmé. Dios ayúdame, pero decidí quedarme. Su sonrisa fue feroz, triunfante. Entonces ahora viene la parte difícil. La parte difícil resultó ser enfrentar a Augusto. Damián insistió en venir conmigo. No voy a dejarte sola con él, dijo. No después de que hiciste tu elección. La reunión fue en el mismo restaurante donde todo comenzó. Augusto ya estaba ahí, con esa sonrisa de tiburón que ahora me resultaba repulsiva. Señorita Cortés, dijo, notando a Damián a mi lado, veo que trajiste compañía inesperada. Señor Sandoval, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Vengo a devolver su dinero. Su expresión se endureció. ¿Perdón? No completé el trabajo. No voy a tomar dinero por un servicio que no presté. Damián puso una carpeta sobre la mesa, diferente a la que me había mostrado antes. Esta es toda la evidencia que necesita sobre sus propias operaciones ilegales, Sandoval. Contratos fraudulentos, sobornos documentados, 3 casos de negligencia criminal que resultaron en muertes. Una copia ya está con las autoridades federales. El rostro de Augusto se puso blanco. Esto es extorsión. No, dijo Damián calmadamente. Esto es justicia retrasada. Pero aquí está mi oferta. Retire todas sus acciones contra mis negocios, deje de intentar sabotearme, y yo me aseguro de que las autoridades tomen su tiempo procesando esta información. Tal vez tenga tiempo de arreglar sus asuntos, de proteger a su familia antes de que caiga el martillo. Y ella... Augusto me miró con odio puro. Ella está fuera de esto, respondió Damián, y había una amenaza clara en su voz. Completamente. Si intenta contactarla, si intenta amenazarla de cualquier forma, ese archivo llega a todos los periódicos mañana. ¿Entendido? Augusto no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Cuando salimos del restaurante, me sentía como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. ¿Realmente lo hiciste?, pregunté. ¿Realmente recopilaste toda esa evidencia contra él? Lo he estado investigando durante años, dijo Damián. Sandoval ha lastimado a mucha gente. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo detuviera. ¿Entonces usaste esto como excusa? ¿Todo esto fue planeado? Se detuvo volviéndose hacia mí con una expresión seria. No, la evidencia contra él fue mi seguro. Pero tú fuiste inesperada. Real, la única cosa en este escenario que no pude predecir ni controlar. Los meses siguientes fueron como vivir en un sueño del que tenía miedo de despertar. Damián me mostró un mundo que nunca había imaginado, no solo el lujo y el poder, sino la libertad de ser yo misma sin disculpas.
Dejé de ser Valentina Cortés pretendiendo ser Valentina Reyes. Me convertí simplemente en Valentina, la mujer que estaba aprendiendo que la intimidad era más aterradora y más hermosa que cualquier misión clandestina. Aprendí que Damián era más que el hombre de negocios despiadado que todos veían. Era alguien que donaba millones a orfanatos anónimamente. Alguien que mantenía negocios que perdían dinero solo porque daban empleo a personas que necesitaban una segunda oportunidad. Alguien que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que casi nadie podía escalarlos. Pero me dejó entrar, y yo lo dejé entrar a mí. Hubo noches donde simplemente hablábamos hasta el amanecer, compartiendo secretos que nunca habíamos confiado a nadie. Hubo días donde trabajábamos lado a lado y aprendí que tenía instintos para los negocios que nunca había explorado. Él me animó a estudiar, a desarrollar mis propios proyectos, y lentamente construí algo que era mío, no una identidad falsa, sino una persona real con sueños reales. 6 meses después de aquella primera noche en la galería, estábamos en su penthouse cuando me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haber elegido quedarte? Todos los días, respondí honestamente, y luego, viendo su expresión, agregué, me arrepiento de no haberlo hecho más pronto, de todos los años que desperdicié siendo a alguien que no era. Su beso fue suave esta vez, diferente a todos los anteriores. Era un beso que hablaba de futuros y promesas, no solo de pasión del momento. Te amo, dijo, las primeras palabras que había dicho sin cálculo ni estrategia detrás, solo verdad pura. Lo sé, respondí, y me aterra, porque nunca he amado a nadie antes, no realmente, no de esta manera que hace que todo lo demás parezca insignificante. Bien, dijo, con esa sonrisa peligrosa que había aprendido a amar. El miedo significa que es real, que importa. Y tenía razón, era real, era aterrador, y era lo más hermoso que me había pasado. Fue contratada para seducirlo, para destruirlo. En cambio, él me sedujo con algo más peligroso que el deseo, con la verdad. Y al final, ambos nos destruimos de la manera más hermosa posible, rompiéndonos para reconstruirnos juntos más fuertes que antes. Si esta historia te movió, si te hizo sentir esa tensión, ese deseo de creer que el amor puede nacer incluso de las mentiras más elaboradas, entonces tienes que suscribirte a este canal, porque cada semana traemos historias como esta, oscuras, sensuales, llenas de giros que no verás venir. Historias de personas que juegan juegos peligrosos y terminan descubriendo verdades sobre sí mismas que nunca esperaban. Dale like si quieres más historias de seducción, misterio y segundas oportunidades. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, a veces las mejores cosas nacen de las intenciones más oscuras. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a seguir explorando el lado oscuro del deseo.